Listo, empezamos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos los asistentes. El día de hoy es la clase número 3, control del pensamiento. Entonces tenemos nuestro material, clase número 3, control del pensamiento. Es muy cortito, más es una plática. Vamos a hacer lo siguiente. Lea por favor todo el párrafo primero. El hombre, como ser esencial e individual, participa de dos mundos que están íntimamente relacionados: el mundo de la materia visible y el mundo de las esencias invisibles. Acción y reacción en la constante entre ambos mundos y entre los seres que los habitan. El hombre, en síntesis, es un microcosmos con todas las posibilidades de realizarse en la evaluación espiritual. Por esa dualidad, esencia y materia es sujeto observador y objeto observado. De ahí la posibilidad del autoanálisis. Muy bien. Entonces, nosotros, como un ser esencial, participamos de dos mundos íntimamente relacionados. El mundo visible, que es de la materia, es decir, del cuerpo, entonces es visible, perceptible por los sentidos, por la vista, por el tacto, y también participamos de un mundo invisible, que es el mundo del ser, donde nuestra realidad está allí. Porque nosotros no somos el cuerpo físico que tenemos. El cuerpo físico, siendo materia, es un instrumento de trabajo. Es un instrumento. ¿Se han dado cuenta que a veces tal vez hemos dicho, o tal vez lo decimos, este cuerpo es mío, yo hago lo que yo quiera con este cuerpo? ¿Alguna vez? O déjame de estar diciendo cosas, yo sé lo que hago porque es mi vida, decimos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué mundo estamos nosotros pensando? Cuando decimos esas afirmaciones muy cotidianas, no tenemos plena conciencia del ser. Tenemos conciencia de nuestra materia y creemos que el cuerpo físico, somos nosotros. Entonces creemos de que lo que vemos, soy yo, ¿no? Mi pelo, esto, el otro, esto es mío, todo es mío. Entonces, sin querer, estamos ejerciendo una falta de conciencia de que nosotros nos excedemos. No quería decirlo tan rudamente. Mostramos egoísmo, que todo nos pertenece. El cuerpo es mío, esta cara es mía, lo que tengo es mío, y en realidad resulta que la materia, nuestro cuerpo físico, resulta un instrumento de trabajo, un instrumento de progreso. Pero ¿cuál es nuestra realidad? La realidad es la del ser. Con decir el ser ya sabemos que es alma, espíritu. Ese algo invisible que está en nosotros. Donde están sentados ustedes, los que puedan, síganme con el pensamiento. Si ustedes empiezan a pensar cosas de su casa, cada uno piense qué es lo que tengo que hacer mañana. ¿Esa acción del pensamiento es material o no lo es? ¿El pensamiento es material? No lo podemos tocar. Ese pensamiento corresponde al mundo invisible. Ahora, si yo creo que todo es mío, como un niñito que todo coge, hasta que le enseñas hay que respetar, ¿no? Y nosotros tal vez de grandes sustraemos algún lapicero, alguna hoja o alguna moneda, ¿no?, que no sea mía,
todavía mostramos un sentimiento, el sentimiento de egoísmo. Entonces también tenemos sentimientos. ¿Y los sentimientos dónde se encuentran? ¿En el cuerpo? Algunas tendencias dicen en el corazón. ¿En el corazón estará? ¿Ah? A ver, ¿quién puede responder? Mis sentimientos, mis emociones, ¿están ahí en el corazón? Entonces mi mente, mi pensamiento está en la cabeza. Lo que sí hay es una ubicuidad del ser donde se manifiesta más la tendencia de la inteligencia. Por ejemplo, tenemos ya por medicina demostrada, si hay un accidente, un severo golpe en la cabeza, uno puede quedar con intelecto retardado o alguna afectación mental. Pero entonces sí hay un mayor mecanismo para mostrarse el cuerpo, nuestra manifestación intelectual en la cabeza. No porque me corten la mano me quedo retardado, ¿verdad? Entonces, y cuando tenemos alguna aflicción de emociones, se siente más en el corazón. ¿Pero qué sentimos más? ¿El amor o cuando nos fallan al amor? Una impresión terrible en el corazón, ¿no? Pero son impresiones. Ahora, ¿realmente estarán los sentimientos en el corazón? ¿En la cabeza estará el pensamiento? El ser esencial, también denominado alma, espíritu, es nuestra realidad. Nuestra realidad espiritual es más allá de la materia. Tomamos un cuerpo físico para realizar unas labores y deberes espirituales, un plan de vida. Pero debemos de analizar de que el pensamiento y el sentimiento no tienen una ubicuidad material. Ya más adelante veremos de que el ser toma el cuerpo físico a través de un periespíritu, que es una materia etérea más sutil, pero que gracias a ello se coloca en todo el cuerpo físico. En el cuerpo físico. Es decir, cuando no han tenido algún amputado, algún familiar sin pierna, sin brazo, como que siente la impresión de que aún persiste su pierna y su brazo. Solamente corroboren cuando tengan algún familiar así. Lo que sienten es el periespíritu, que no se ve, pero que es parte de una materia. Hay personas amputadas que hasta les pica el pie, que ya no existe, que ya no está materialmente, y intentan rascarse y se frustran porque no pueden rascarse. Esa es la impresión de una materia más etérea. Se va a desarrollar ese campo más adelante, en el curso de las esencias. Pero sin embargo, nosotros no sabíamos esto. Nos creemos cuerpo físico. Y si esta es nuestra realidad, ¿esta qué será? Es una realidad pasajera. Esta es una realidad, existe la materia, pero está sujeto al tiempo y espacio, es decir, es relativo. Mientras que nuestra realidad del ser es absoluta. Es decir, no hay tiempo y espacio. Acá sí existe tiempo y espacio. ¿Cómo se demuestra de que no hay tiempo y espacio? Pensamiento. Vayan a sus pensamientos de nuevo. Vayan cuando tenían aproximadamente 15 y 16 años. Recuérdense y vean algún recuerdo agradable, ¿no? Una sonrisa, un episodio. El pensamiento se va al pasado. Vean qué van a hacer mañana, temprano, más o menos a las 9 de la mañana. ¿Qué harán? Algo harán. Ese pensamiento se proyecta en planeamiento al futuro. Ahora piensen como lo hicimos en la relajación, ¿no? Dibujen en su cabeza un campo verde, un sol, y ustedes están solos allí. Eso es una abstracción.
Es decir, nuestro pensamiento puede visualizar abstracciones, que significan cosas que yo las invento. Si se dan cuenta, el día de hoy, hasta la edad que tienen, ustedes son, yo también me incluyo, todos somos lo que la proyección de nuestra mente realizó. Todo lo que tenemos en el día de hoy, aunque no lo crean y a veces no lo quieran escuchar, lo tenemos por justicia. Y nosotros hemos participado, conscientes e inconscientes, de obtener todo ese resultado. Sea un problema con alguien, sea un problema físico, sea un problema legal. Cuando existe ese tipo de problemas, nosotros hemos participado, porque ha estado dentro de nuestro plan espiritual. No solo somos desde que nacemos, el cuerpo físico nace, ¿no?, en un nacimiento de la materia del bebé, ¿no? Nace, antes estuvo en el embarazo, pero el ser asignado a ese cuerpo, ese ser ya viene con pensamiento, sentimiento y voluntad. Eso también está en el curso de las esencias. Cómo llega a incorporarse en el embrión para el proceso de embarazo, el nacimiento, y cómo sucede el olvido y los recuerdos de su vida espiritual anterior. Y cómo a lo largo de todo el camino tiene el deber de poder ser consciente de ese plan espiritual. Y poco a poco la vida contribuye. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? Pregunta para cada uno. A ver, ¿cómo son sus ideas? ¿Claras o confusas? Por rato clara, por rato confusa. A veces claras y a veces confusas. ¿Hay algún ejemplo que compartir? La idea del curso es que uno pueda hacer una interiorización, escarbar ejemplos de mi recuerdo y los pueda compartir. Obviamente hay recuerdos a veces vergonzosos. No compartamos los vergonzosos, sino los que se puedan contar. Por ejemplo, ideas claras o confusas. Bueno, tenemos ideas claras cuando queremos hacer algo. Hoy tengo el deber de acudir a una reunión y me voy a encontrar con tal persona. Estoy clarito lo que voy a hacer. Así es como deben ustedes saber expresarse. ¿Algún ejemplo de idea confusa? Idea confusa. Sí. A veces uno no tiene tantos que ¿qué le puedo decir? Tiene que tomar una decisión, voy para acá, dudo para acá, dudo para allá, y al final no tomo ninguno. Ya, muy bien, esa es la respuesta. Y si se da cuenta, eso nos ayuda a todos, porque y eso hace nosotros que uno no avance. Perfecto. Esto no avanza. No avanza, eso me queda ahí. Ya. Puede ser el miedo, la duda, ¿qué será? Ya, la duda. ¿Y qué es la duda? No saber elegir qué. No saber elegir qué. No saber tomar una decisión. Claro. Por eso es que no solo se analiza el pensamiento. Ya en las otras clases veremos el sentimiento y la voluntad. En la voluntad está la decisión, el albedrío y el poder ser responsable con la decisión buena o incorrecta. Las decisiones que tomamos nos ha llevado hasta el día de hoy lo que somos. Ya lo dije. Si yo en este momento tengo mala salud, problemas económicos, problemas, situaciones legales, todo ha sido a consecuencia de todo lo que he formado en mi pensamiento. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo me he conducido? ¿De manera clara o dudosa? Yo también, en lo personal, hay situaciones claras, ¿no? En el trabajo, algunas en la familia, pero hay algunas otras decisiones, por ejemplo, no sé, alguna responsabilidad, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o lo hago? Y habría que analizar por qué lo haría, por qué no lo haría.
Y ahí se va a notar un sentimiento. Generalmente hacemos cosas basados en un sentimiento en particular. Solo hacemos las cosas que nos interesan. Por ejemplo, adelante. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos en el día a día? Trabajamos, ¿no? Pero ¿por qué alguien se ocupa, digamos, de la política? No, ¿por qué? Porque no me interesa. No, pero yo sí veo televisión y veo las noticias. Entonces, lo que sucede es que nuestro pensamiento está donde nuestro interés personal está. Si alguien ve noticias es porque es su interés personal. Si alguien ve fútbol es porque es su interés personal. Si alguien ve películas de terror es porque su interés personal está ahí. Entonces, todo lo que hacemos está en función de nuestro interés personal. Ahora, ¿qué son nuestros intereses personales? Es la familia, los hijos, hijas, el carro, la casa, el dinero y todos los bienes materiales. Ya hablamos del mundo visible, el mundo invisible. Todo lo que esté en el mundo material va a ser nuestro interés personal. Ahora, ¿dónde queda que pueda yo investigar o proponer una mayor investigación para mi progreso espiritual? Debería estar dentro de mi interés personal también el progreso espiritual, ¿no? El estudio del ser. Bueno, los que asisten lo están haciendo. Hay un interés, entonces, qué bueno, a buena hora. Ese interés es un pensamiento positivo, una idea clara, y las dudas que van teniendo se va disipando. Entonces pregunten, háganme una pregunta para poder responder. El curso, por si acaso, no es para aprender a saber qué es lo que piensan los demás, es para interiorizarme a mí mismo. Cada uno se va interiorizando y así vamos a conocer el mundo. Esta es una pequeña gráfica. Si nosotros nos situamos acá, este es una causa y este es un efecto. Si yo quiero entender a los demás o al mundo, es decir, si yo quiero saber más de lo exterior, debo interiorizarme más, debo analizarme a mí, porque la causa de todo está en mí. ¿Ya? Esa es una gráfica. Entonces, ya sabemos qué pensamientos tenemos, a veces claro, a veces dudoso, a veces no avanzo. ¿Qué sentimientos serán? Ya ahí hay otros sentimientos. Si alguien lo tiene, puede decirlo. Responsabilidades. Podemos tener dudas en las responsabilidades. ¿Qué hago? ¿Hago esto? ¿No lo hago? ¿Por qué no lo hago? Es posible que mi interés personal esté por otros lados. Hay que ver también, por una cuestión de causa y efecto, que las cosas buenas que nos pasan provienen de una causa buena. Y las cosas malas que nos pasan provienen de una causa negativa. Entonces, para no trabajar por los efectos, podemos empezar a buscar causas buenas, lecturas buenas, entornos correctos, incrementar un interés personal en algo que nos es valioso y lograr posiblemente una mayor tranquilidad. Porque los problemas de la vida van a seguir viniendo. Los problemas de la vida en los 3 puntos cotidianos, salud, dinero y amor, siempre van a venir, siempre van a estar. Y esos problemas nos ayudan para afinarnos, para ser mejor moralmente. Porque si usted no decide hacer un progreso espiritual de sí mismo, Dios, que es tan generoso, el Creador, se encargará. Y le dará problemas, y le ajustará. Es decir, a esta fórmula podemos sacarle
¿cómo decir? Voluntariamente podemos decidir dejar de tener problemas comportándonos bien. ¿Eh? El camino de la rectitud a veces duele, pero funciona. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Siguiente pregunta. Dice, ¿consigue sostener el pensamiento o se le escapa hacia otros objetos? A ver, señor. ¿Consigue sostener el pensamiento o se le escapa hacia otros objetos? Por ejemplo, le quiero decir algo y se me fue. Me olvidé. ¿Y qué decía? ¿Qué dije? Bueno, a mí me pasa periódicamente en el trabajo. Estoy hablando una cosa y a veces quiero decir algo y qué era. La mente frágil, ¿no? ¿Alguna situación en particular? Se va de la mente a la idea que estabas pensando en un segundo que se desaparece, se aparece de la mente. ¿Sostiene la idea o no sostiene? Ya, ahora, a ver, ¿alguien más de los que han tenido las clases anteriores puede compartir algún ejemplo de sostiene o no sostiene y qué sentimiento se mueve? A ver, un reto. Por ejemplo, la pregunta es, ¿consigue sostener el pensamiento o se le escapa hacia otros objetos? A ver, Julio, te pregunto, ¿consigue sostener el pensamiento o se te escapa hacia otros objetos? Más que nada por la concentración, supongo. Ya, ok. Si sostiene es una concentración, ok. Pero dame un ejemplo. Si estás concentrado o te desconcentras. A la hora de leer una lectura. Ya, genial. Analicemos, ¿ya? Sitúate mentalmente leyendo. Igual ustedes, ¿no? Están leyendo algo y ¿qué sucede? Te vienen a la cabeza otros... Ya. Otras ideas. Otros pensamientos, otras ideas. Genial. Otros recuerdos. Claro, también. Pensamientos, imágenes, ¿no? Sí. Imágenes, recuerdos. Ya. Ahora, fuérzate a ti mismo en ese, y ustedes también. ¿Qué sentimiento se moverá en ese instante para que mi pensamiento se vaya, se escape? ¿Qué pasó? Porque estoy concentrado. Pero ¿qué sentimiento surge para que ese pensamiento se me escape? Tenemos varios, ¿eh? Orgullo, egoísmo, rencor, celos, envidia, sensualismo. Y muchos más. Podría ser rencor, ¿no? A ver, una situación. De repente, por ejemplo, uno tiene que hacer varias cosas, ¿no? A veces uno tiene tareas y de repente por estar a veces viendo mal el comportamiento de otras personas, entonces uno se olvida y se va la idea. Ya. A veces uno dice, uy, me ha pasado a mí, ¿no? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Entonces, a veces de cólera otras cosas, ¿no? O sea, Bueno, es una distracción. Así es. En lo personal también. Por ejemplo, si estoy leyendo un libro y empiezan a venir pensamientos de Recuerdos. un recuerdo. Recuerdo. Y a esta persona lo tengo que llamar para que me pague. ¿Qué sentimiento será? ¿Rencor? No es mucho rencor. Interés. Puede ser un interés. En otros casos puede ser un rencor. A esta persona lo voy a llamar, pero porque no le perdono algo, ¿no? Cosas así. Esos pensamientos tenemos que saber identificarlos. En algunos serán interés, en algún rencor. Si alguien tiene pareja, pueden ser pensamientos celosos. Por ejemplo, estoy trabajando y pensando en la otra pareja. ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? Claro. Llega la hora, no llama. No llega. Siempre llega a las 9, son las 9:05. ¿Y por qué llega tarde? No, o sea, 5, 10 minutos y todo. Y nuestra tranquilidad interior se destruye. Estamos mal. Ahora, ¿qué sucede? Por esa intranquilidad, por esos celos, egoísmo, rencor que tenemos en exceso en ese momento, ayudamos al prójimo, ayudamos a la pareja, al otro, al trabajo. No lo ayudamos. Pero en nuestra ignorancia creemos de que él
El otro es el que me hace enfadar. Y eso es un absurdo. Soy responsable de lo que pienso, de mis sentimientos y de lo que decido. Si yo decido, si yo me molesto, si yo pierdo la concentración por distractores, yo estoy decidiendo distraerme. ¿Se dan cuenta? Yo ejerzo la acción de la voluntad para no poner la concentración de vida. Es decir, mi interés personal bajó en la lectura del libro, ¿no? En ese ejemplo, que es un ejemplo muy sencillo. Estoy leyendo algo y viene un pensamiento. El interés personal de realizar la lectura o una tarea o un trabajo bajó su prioridad, su importancia, y ¡pum! Le pongo más importancia ¿a qué? Al problema, a la persona, la crisis, falta dinero y a la vida. Porque ¿qué hacemos nosotros sin este curso? Empezamos a quejarnos de todo el mundo. Que el gobierno, ¿no? Que el alcalde, que el vecino, todos tienen la culpa de que yo esté enojado. Y realmente somos responsables de lo que pensamos. Si nuestro pensamiento no se sostiene, debemos revisar nuestros sentimientos. Ahora, encontrando un sentimiento, tal vez no le di debida importancia a la familia, al hijo, a algo, a mi trabajo, ¿no? Entonces, debo de decidir en ese instante, o sea, ¿cuál es la solución? Tengo que detener que siga habiendo un bombardeo de pensamiento para poder detener la secuencia de esos pensamientos y retomar lo que estaba haciendo. Porque así como cuando yo te hablo y me olvido lo que tenía que decirte, es porque también se pierde el interés de lo que yo quise decir. Ahora, dijo algo interesante Julio, que también vienen pensamientos, imágenes, recuerdos, y a veces pareciera de que no son míos, o sea, son pensamientos sugeridos. Podría ser pensamientos sugeridos. Es decir, que realmente no vengan de mí. Puede haber. Tenemos que estar ahora monitoreando nuestros pensamientos. ¿Por qué? Mientras hacemos eso, vamos a tomar mejores decisiones. Si yo le insulto a alguien o alguien le insulta a usted, ¿usted responde inmediatamente? No. Ya. Piensa 2, 3 segundos Sí, porque antes de responder. Sí, la mañana me pasó en el carro. Ya, a ver, cuente la experiencia del carro. Le digo, tomé en el puente Santa Anita, le digo, voy a la clínica San Juan de Dios. Ya. Le doy 50 centavos. El señor me dice, no, el pasaje es un solo. Y se enojó el señor y le dijo palabras sueces, ¿no? No lo correspondí nada, solo me quedé callado. Había una señora de edad de, más o menos una edad de 60 años. Señor, ¿de dónde ha salido? Dice. Se fue, después regresó, seguía agrediéndome, ofendiéndome, ¿no? Y no le tomé importancia. Ya, bueno, usted no respondió. ¿Alguien responde algún ejemplo que tenga cuando alguien les ofende y uno responde? Sí, claro, sucede, ¿no? Por ejemplo, ahora vino una persona que teníamos que hacer un trato y un trato así de una transferencia, y resulta que me dice, no, pero ¿cómo? Oye, pero yo ya contigo yo he hablado ya, o sea, yo ya, no, tuve que responder fuerte y un poco que uno pues se sale de su concentración. Nuestro yo natural sale, ¿no? Y quise imponer y impuse la idea, pues, ¿no? ¿Qué sentimiento analizas? Por si logras el sentimiento... Un interés personal. Ok, Un interés personal, ¿no? Porque no te une un lazo de rencor. No, fue un interés personal. Perfecto. Entonces con eso has hecho la mitad del análisis. ¿Cómo puedes ahora solucionar qué pensamiento ejercerías para detener esa reacción en la siguiente ocasión? Claro, en la siguiente ocasión yo pienso de que uno debe de pensar lo que uno va a decir, ¿no?
pensar lo que uno va a decir, porque a veces uno, en lo anterior, reaccioné, así como se dice, al toque, ¿no? Y yo que pienso que para la próxima voy a tener que pensar antes de ver lo que voy a decir, para analizar ahí en segundos si va a ser positivo o negativo lo que yo puedo decir, ¿no? Perfecto. Ese es el control del pensamiento, justo en la clase. Antes de reaccionar, debo darme un tiempo, sea unos segundos, un tiempo. A veces no tenemos las respuestas. Entonces, ¿qué debemos pedir al otro? Esperes un segundo o 2 minutos. A ver, voy a consultar. Porque puede que nuestra respuesta, más que ayudar, pueda entorpecer una gestión, un trabajo, o podemos reaccionar de formas inadecuadas, hiriendo susceptibilidades de algunas personas. Entonces, hay que darnos un tiempo, claro. Planificar, prever esta acción a futuro es el control del pensamiento. Ya estamos previendo desde ahorita, y mañana o pasado o la siguiente semana que suceda algo similar, yo solito me voy a detener. Me detengo en responder, me doy mis 5 segundos antes de responder, o simplemente decido no responder hasta estar bien seguro. Buen punto. ¿Algún ejemplo más? Siguiente pregunta. Tenemos, ¿logra producir el retorno de la idea que huyó o no recuerda ya que estaba pensando? A ver. Sí, después se logra tener la idea anterior. Por ejemplo, yo quiero, a mí me ha pasado, estoy hablando con un amigo y algo te tenía que decir, algo. Ya se va el amigo y pum, me acuerdo. Tardíamente. ¿Qué sucedió? ¿Qué sentimiento en mí? Olvido. No, El olvido es el efecto, o sea, uno se olvida. Entonces estamos distinguiendo, estamos conceptualizando cómo se manifiesta un olvido. ¿Cuál es la causa? La causa está en mi forma de pensar, sentir y actuar. La distracción también es un efecto. Los efectos se muestran de diversas formas. Entonces el olvido corresponde a los efectos. La distracción, causa. Entonces, nuestra causa a que sucedan esos efectos va a estar en mi forma de pensar, sentir y de actuar. ¿Qué sentimiento es de que en ese momento, ya hablamos alguno del interés personal, pero tal vez no fue ese? Tal vez es que mis pensamientos no se sostienen y efectivamente habría un desorden y una indisciplina en nuestro pensamiento. Detengámonos un momento y sí analicemos al exterior. Si yo no tengo la circunstancia de otras personas, por ejemplo, el adicto o el loco en las calles, es porque de alguna manera tengo una mejor situación espiritual. Las personas tienen la situación espiritual que les corresponde, pero todo parte del pensamiento. Esas personas del exterior están con un efecto que les corresponde de acuerdo a los pensamientos. Si uno habla con ellos y hablan cosas absurdas, fuera de lugar, es porque su pensamiento está en desorden. Ahora, nosotros no tenemos en orden completo nuestro pensamiento, pero estamos en la lucha de poder ser más consciente de ellos. Ahí viene la regla: mientras más consciente seas de tu pensamiento, el efecto de lo que dices y hagas va a poder ser más claro, se va a sostener mejor, vamos a poder tener mejores efectos. No se nos va a olvidar algo. Para que no se nos olvide, ¿qué necesitamos? Agendas. Nos enseñan desde el colegio, pero nadie sabe el significado de las agendas hasta que es trabajador. Recién anotas qué voy a hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Pero desde el colegio nos han dado, pero nadie sabe ni para qué.
Es más, por interés personal y hasta orgullo, no me interesa, no me gusta, lo pierdo y lo desatiendo, ¿no? Y cuando uno ya es adulto, es creo la herramienta más valiosa, ¿no? Que necesitamos lograr entender la prioridad del orden, es decir, dejar de que sea desordenado. El orden y disciplina, que es el eslogan aquí, es para llevarlo no solo a la vida exterior, sino a la vida interior, al mundo invisible que es nuestro pensamiento. Si tenemos orden y disciplina mental, todos nuestros actos serán igual. Nuestros actos serán erróneos, desordenados, indisciplinados, si es que en la casa, en el interior, en los pensamientos, existe desorden e indisciplina. Entonces es una suerte de causa y efecto. ¿Quieres estar en mejor situación? Arregla la casa, es decir, dentro de nuestro ser interior. El cerebro realmente estará allí, los pensamientos. Hay personas que les han cortado hasta casi más del 30-40% del cerebro y siguen pensando. Es decir, hay situaciones que escapan a lo que uno podría pensar de que todos los pensamientos están en el cerebro. Lo que hay en el cerebro son interconexiones nerviosas de las neuronas que se dan chispas eléctricas. Esas chispas eléctricas de interconexión se llama mensaje bioquímico neurotransmisor, para enlazar las funciones motoras del cuerpo. Si acá me pinchan, ese enlace eléctrico llega al cerebro e interconecta cómo va a ser mi reacción y la reacción fisiológica. ¡Au! Me va a doler. Y eso es un acto instintivo, porque si fuésemos conscientes podríamos hasta controlar la reacción del dolor. Las respiraciones que hicimos en la meditación al principio ayudan a que uno sea más consciente del organismo. Ahora se darán cuenta de que si uno entra en meditación más durante la semana, sea meditación, sea oración, sea cosas donde haya silencio y uno pueda ejercer el pensamiento, las cosas se ordenan. Si yo hago esa visualización de cosas buenas, me dedico a cosas buenas, ya no vienen las ideas distractoras que habían puesto por ahí, las ideas que nos quitan claridad o nos confunden. Pero ¿por qué sí sigue existiendo esa desconcentración? Es porque todavía hay algunos entornos o consumos propios de cosas que nos sacan del lugar. ¿Alguien quiere decir algo? A ver. Esta de acá, léeme la pregunta, la D. Léelo. Como la explicaría tus pensamientos y qué proporción, bueno, malo o mezclado. ¿Ya? ¿Cómo clasificarías tus pensamientos? Buenos, pongamos así, buenos, malos o mezclados. Ahí está. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Buenos, malos o mezclados? Bueno, pensamiento. Buenos. Genial. A ver, preguntemos a todos. ¿Buenos o malos? Mezclados. ¿Buenos o malos? Mezclados. Mezclados. Mezclado. Mezclados. Mezclado. Mezclados. Yo también mezclado. Ya. Buenos es porque sí pensamos cosas buenas, pero por bueno no sufrimos. Ahí viene la cosa. Una causa y efecto. Si tenemos vidas, no quiero decir de que esté mal, puede estar bien. Puede que tengas generación de pensamientos buenos, fenomenal. La instrucción es para todos, no es solo para ti. Si nuestros efectos, nuestra vida está lleno de eventos cotidianos negativos, no es porque seamos buenos, es porque hay una causa negativa que tenemos que entenderla y redireccionarla. Pero si tenemos situaciones buenas y estoy en paz, en tranquilidad y constante alegría, entonces viene de una cuestión positiva, lo cual hay que seguir haciéndolo. Por ejemplo, esta clase
nos revitaliza de algún modo, nos reactiva, nos da una energía, entonces es algo positivo porque nos da un efecto positivo. ¿Ya? Entonces hay que seguir teniendo estas cosas. Y por interés personal no cuesta, así que mejor todavía es gratis. Entonces, por interés personal no me cuesta nada y voy teniendo algo valioso. Qué interesante. En cambio, tenemos problemas en la vida, ¿no? Siempre decimos salud, dinero, amor, algo me falta. ¿Por qué no tengo el amor que merezco? Si no lo tengo, es porque hay una causa a ello. Habría que analizarlo. ¿Por qué no me ama como yo quiero que me amen? Ese eslogan, esa afirmación sería un exceso de orgullo. Porque yo quiero que las cosas salgan como yo quiero. Es posible que ese exceso de orgullo sea la causa para no tener un efecto. ¿No? Entonces, habrá que deponer el orgullo. Habrá que lograr que baje nuestro orgullo. Tal vez hay pensamientos egoístas. Solo quiero estar solo yo es mejor. No gasto, nadie me fastidia. No genero mayor problema a nadie, entonces solito estoy mejor. Claro, es un egoísmo que en algún momento puede servir porque es necesario estar solo para reordenar nuestros pensamientos. Una vez que ya están más ordenados, podemos continuar con nuestros deberes espirituales. Nuestro plan espiritual que nos trajo a la tierra es el cumplimiento de responsabilidades. Y tengan por seguro que solos no progresamos. Solo es en la relación con el otro cuando se prueba mi paciencia, mi egoísmo, mi rencor, mi celo, mi envidia. ¿Por qué el otro me sale en celo? No quiero que lo vean, no quiero que estén con él. O no me agrada cómo habla, qué hace, qué esto, qué el otro. Hablamos en la clase pasada. No me gusta cómo tomas la sopa, ¿no? O sea, actitudes personales. Entonces, tal vez sea esa la prueba. Saber comunicarme, saber expresarme y decirle con palabras bondadosas y de cariño la misma afirmación. Podrías o te enseño cómo son los buenos modales para la mesa y así se come. Porque algunos, ¿no? Un sonidito que saca de quicio. Entonces tenemos que saber decir las cosas. Si no se dicen, entonces habrá que hacerlo con el ejemplo. Sea esa la forma de poder progresar. Por eso son las familias. Se dan cuenta que un núcleo familiar, hay el gruñón, la oveja negra, los responsables, y están en diferentes órdenes. A veces están estas conductas de todos los miembros familiares están desordenadas, porque lo ideal es de que los cabezas, los padres, sean los guías y los hijos los guiados hasta que se vuelvan adultos y puedan ser guías de otros hijos, y los padres sean sabios, estén llenos de sabiduría para los nietos y toda la generación que viene. Pero a veces esta circunstancia puede estar en un desorden. Necesitamos tomar acciones. A veces los hijos nos enseñan, ¿verdad? Nos enseñan, los nietos nos enseñan, traen ideas nuevas, traen novedosas. Hay que reaprender y constantemente aprender. La persona de ustedes que piense esto: no, yo ya esta vida ya no hago nada, yo ya no estudio, yo ya no voy a participar de alguna organización, yo ya no hago nada porque estoy cansado. Tenga por seguro que anida en su pensamiento y en su corazón una depresión. Ahora, esa depresión viene de ¿qué sentimiento sería? Más que un interés personal, es un orgullo escondido y oculto. Esa depresión cala el alma y mis acciones y me deprime a poder seguir tomando
progresos materiales, progresos espirituales. Necesitamos trabajar por algo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay mucho ya por decidir. ¿Alguien quiere decir algo? Ya, tenemos la siguiente pregunta. El punto 2, identificación de las ideas. A ver, aquí. Consigue, léalo, hermanita. Dice la letra A. Léalo y respóndalo. Consigue identificar con claridad sus ideas y tendencias. Las tengo que meditar bien. Ya. Las medito y bueno, sí las tengo con claridad. ¿Como cuáles? Algo que se pueda contar. Algo que te pueda contar. Dice, consigue identificar con claridad sus ideas y tendencias. Ideas y tendencias. Hablar de tendencias es hablar de los sentimientos, ¿ok? Tendencias son los sentimientos. Es decir, ya que estamos en el análisis, en el autoanálisis, consigue usted identificar las ideas y tendencias, o sea, las tendencias a qué. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el dulce? ¿A quién le gusta el salado? Tengo tendencias. Ahora, si me gusta el dulce, ¿por qué sentimiento es? Interés personal. No. Sensualidad. Sensualismo. Sensualismo es la búsqueda del placer a través de los sentidos. Entonces, no está mal comer, no está mal alimentarse, no está mal comer un dulce, pero el exceso es lo que está mal. Entonces, ¿consigo identificar mis tendencias? Tal vez la respuesta sería, lo estoy aprendiendo, ¿no? Más que realmente conseguirlo. Ideas, consigo, ¿qué dice? Identificar con claridad mis ideas o las ideas. A veces tenemos ideas buenas. Cuando hay problema, viene un montón de ideas. Ahora la repregunta sería, ¿esas ideas son propias o sugeridas? Interesante. Porque si fuesen propias, yo las pienso. O sea, a ver, tráigame el problema. Leo, veo el problema y ejecuto una acción. Pero a veces no sabemos qué hacer. A veces nos dicen tantas cosas. A veces no sabemos qué hacer. Entonces, la sugerencia para todos es tómense un buen descanso y al día siguiente amanecerán con ideas. Ahora, ¿de dónde vinieron esas ideas? Son sugeridas. Es decir, hay propias Sugerida. y hay sugeridas. Las propias son las que uno mismo va a tomar acción. Por ejemplo, no sé, faltó en la compra del mercado algunos productos. Solución, lo compro, salgo y compro. Ya está, fue mi idea y ejecuto. Pero no sé qué hacer, qué comida hago, no sé. Y en esa duda, en ese desorden, una idea brota, una luz de idea. ¿Por qué no haces tal plato? Ahora, ¿esa idea fue propia? Fue sugerida. Ahora, ¿de quién viene? Interesante. Hay que analizar por los efectos. Si el pensamiento es bueno, viene de un entorno bueno. Si el pensamiento es negativo, viene de un entorno negativo. El entorno se refiere a una sugerencia. Por ejemplo, tú no sabes qué hacer y yo puedo venir a tu costado y te digo, pero elige ese pues. Claro, eso no, rojo o azul, y yo te digo, el azul. Te estoy Si no sugiriendo. tiene un problema uno, ya, mándale, ya, qué cosa tiene acá. Así te dicen. También. Sigo, Es decir, las ideas. Tanto, cuando no tú, me dicen. Es decir, las ideas sugeridas o propias Así. pueden venir de otro ser. Ajá. De otro ser. Ahora, este ser puede tener cuerpo físico, que son los amigos, los compinches, los compañeros de trabajo, o también pueden ser seres que no tienen cuerpo físico y que son las ideas
¿qué tenemos en los pensamientos? No se han levantado un día al día siguiente y ya sé qué hacer con eso. O quieren dibujar algo, pintar, escribir, hacer una obra. O quiero, por ejemplo, ahorita tal vez no quieren estudiar de nuevo, pero mañana aparecen y sí, quiero estudiar algo y buscan en YouTube. Tal. ¿Quién los motivó? ¿Fueron ustedes? ¿Hay alguien más? Siempre Bueno, hay- a todos ustedes y a todos nosotros y a toda la humanidad, siempre hay alguien. muchos que nos quieren, nos aman y nos protegen. Solo que nosotros en este mundo material visible no los podemos ver. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra fe es así, es corta, no sabemos qué es lo que sucede en el plano espiritual, pero el plano espiritual está constantemente ayudándonos. Entonces, ¿a quién hablan? A nosotros. Cada uno tiene un plano espiritual que lo ayuda. Algunos, siendo escéptico, tienen más ayuda material. En cambio, aquel que ya no es un escéptico a una creencia, a una fe, realmente tiene el mayor esfuerzo de poder ver las cosas invisibles. El escéptico va a constantemente darse contra la pared porque los ejemplos de una providencia que provee se da constantemente, pero el escéptico considera de que no tiene ayuda, que lo hice yo, porque hay un egoísmo que brota. Todos tenemos egoísmo, pero el egoísmo se transforma en egocentrismo y creer de que yo solamente tengo la verdad y nadie más. La verdad ya sabemos que es una sola, pero por cada persona o por cada corriente levantamos esos muros de diferencia y se crea teoría 1, teoría 2, teoría 3 y así todas las teorías. Pero si bajamos los muros de las diferencias, nos queda la verdad, tal vez con diferencias todavía, diferencia 1, diferencia 2, diferencia 3, pero la verdad es una. Y la verdad es del Creador. La búsqueda de la verdad se basa en lograr rectitud frente a un Creador. Mientras yo más me interiorizo, más comprendo a Dios. Mientras no me interiorizo, tengan por seguro que lo aprendido de Dios va a ser por teoría 1, teoría 2, teoría 3. Porque van a adoptar una postura y se van a quedar en una sola. Bajen las diferencias, bajen esas paredes. Sigan siendo diferentes, pero apunten siempre a lo mismo. Ahora, esto tiene deberes y varias cosas que hay que hacer. Aparte de conocerse, recién podemos tomar decisiones más profundas en nuestro accionar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sus ideas son propias o sugeridas? Ya abordamos esa idea. Las que declara son sugeridas. ¿De dónde o de quién provienen? También lo abordamos. Viene de un ser, con cuerpo físico o sin cuerpo físico. Las que considera que son propias, ¿en qué fundamenta para aceptar que sea así? Tal vez no son propias. Generalmente no es una buena idea de algo, una fórmula, una creación. ¿Realmente nosotros lo hacemos? ¿O nosotros seremos el instrumento de un mundo espiritual que a través nuestro se manifiesta? Si yo hago cosas vergonzosas, tal vez un mundo espiritual negativo a través mío ejerce acciones negativas. Pero si a través mío hay un mundo espiritual positivo, las cosas que salgan de mí serán las más positivas. Por los efectos se conoce la causa. Ahora, también los entornos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú estás con yo, que tengo amigos en cantidad del ejército y todos toman, si yo estuviese en todas sus fiestas, pues yo sería uno más. Ya mis decisiones me sacaron, conservo toda su amistad, pero ya no se comparten las reuniones de libar, de tomar alcoholes, por decisión personal. Pero cada uno tiene su decisión de hacerlo o no hacerlo, no hay problema. Cada uno se le va dando más claridad
en el pensamiento para tener mejores decisiones. Entonces, todo está en función. ¿Se dan cuenta que el pensamiento resulta causa generadora de todo? Entonces, ahora, una fórmula. Si mi problema es legal, mi problema es muchos, o sea, tengo una persona que constantemente me fastidia y me molesta a través de juicios, problemas, insultos o reacciones directas, es posible que a esa persona yo le haya ocasionado algo que a las finales esta persona tenga que reaccionar de tal forma. Podemos solucionar esos conflictos. Por ejemplo, tengo una persona que constantemente me tiene una cólera hacia mí. Y esa fijación que me tienen, ¿no? Son pensamientos, piensa de manera negativa. Esos pensamientos, la débil de su propio organismo, tiene una vida ingrata. Nadie con pensamientos negativos tiene una vida feliz. Lo único que puede hacer es decidir refortalecerse para poder justificar su accionar. Pero si yo resulto ser víctima de estas agresiones, tengo que analizar también mis pensamientos, sentimiento y voluntad. Es posible que yo haya cometido algo, alguna circunstancia para que otras personas, tengo que analizarlo. Es posible de que hasta por omisión, es decir, no haya hecho cosas que la otra persona, por interés personal, por egoísmo y rencor, se abalance y me saque provecho. Por ejemplo, un estafador te ve mansito y buenito. Los vendedores, ¿no les ha pasado vendedores por teléfono? Vendedores y te abordan, pero esto es tuyo, esto, el otro, y te ven y se aprovechan. ¿Okay? Pero esa es una persona desconocida. Si fuese una persona conocida y te tiene una animosidad, hay una causa justa para que las cosas pasen. Esa causa justa vamos a tener que ir a esa persona. Si recibe situaciones negativas, resulta una prueba a la vida para ver si uno lo pasa. Es posible que nosotros, dentro de nuestro plan espiritual, hay circunstancias diversas para ver de pasar esa prueba, para depurar un orgullo, un egoísmo, y lo demás, envidia. Situaciones que hasta ahora no tengo comprensión. Entonces necesitaré seguir viendo mis pensamientos, porque todavía mis pensamientos, tal vez me sigo creyendo víctima, pero no existe víctima sin victimario. Es decir, mis conductas contribuyen a que el otro ejerza una acción. Ahora, ¿esa acción es buena o mala? Bueno, puede ser buena, puede ser mala. Vamos a ver. Ok, pausa y paréntesis. Ahora, todo este pensamiento, si se dan cuenta, si nosotros vamos reafirmando, viendo más nuestros pensamientos, buenos, malos, monitoreamos nuestra visualización, va a suceder algo interesante. Todo va a afectar al cuerpo físico. Si nuestros pensamientos son como en la relajación que hicimos, la relajación era, ¿no?, visualizar cosas en el interior, sacamos todo lo malo. Entonces, estamos haciendo un pensamiento positivo. ¿Cómo está nuestro cuerpo físico? Más tranquilo, en paz, o sea, un efecto positivo. Entonces, esa meditación debemos hacer siempre. La mejor forma de que ustedes aprendan esto es enseñando a alguien. Tienen que enseñar a un sobrino, a un nieto, a un hijo, a alguien.
la relajación y van a ayudar a que la persona genere pensamientos positivos. Este acto de enseñar a alguien es un acto de servir. Y van a ver de que van a haber efectos en su vida de bondad y de si nosotros no hacemos lo que hemos analizado hoy, pues no estamos conscientes de que nuestros pensamientos son realmente negativos y podemos tener problemas psicosomáticos, por ejemplo, diabetes. ¿Alguien de acá tiene diabetes? ¿Uno? ¿Por ahí? ¿Ya no tiene diabetes? Y un médico tiene una numeración para saber, tiene un índice, un número, donde dicen acá es diabetes y cuando está debajo de ese rango ya no lo es. 120. 120 Ah, 120. A 80. a 80. Sí, de 100 a 120. O sea, de 80 a 120, de 100 Eso no 80 tienes. ya. Es un rango. ¿En qué rango está? Estuve en 92. 92. Sí. O sea, está dentro de este rango, ya lo Sí. entendí. O sea, es así. De 80 hasta 120 a más. ¿No? Y usted está en 92. Ok. Tengo el límite. ¿Cuánto tiene tú? Ya, ¿Cuánto tuviste? el último. Sí, Creo pero que estaba en 70 y 90. tantos, sí, 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 estaba ya bajo. estaba bajo. 70 y tantos. 70 y tantos, sí. En el caso tuyo, Ya ha tomado. Ya ha hecho. bueno, durante todo, ¿desde cuándo ya estás comiendo 80 de índice? número, ya Más o menos. más, sí, cerca de 2 años. 2 años atrás. ¿Cuál fue tu cambio en años? ¿Por qué antes sí tenías y por qué ahora no? Ha habido muchas cosas, ¿no? O sea, ¿Cómo? ¿Cuáles como cambios ¿Cómo de cuáles? carácter, ¿Cómo eras antes? más era violenta. ¿no? Ya. O sea, muy ¿Algún rápido. ejemplo de violencia? Claro, no teníamos paciencia, Ya. ¿Qué sentimiento es ese? orgullo, Ya. Otra, el rencor, rencor. ¿Como cuál? ¿Un episodio que puedas contar? una cólera hacia una persona que, por decir, te dañó. A una persona dirigida. Una emoción fuerte, ¿Una persona viva o muerta? viva. Ya. ¿Y qué sucedió después? Interiormente lo dejé pasar, no lo... ¿Qué comprendiste? ¿O qué? ¿Alguna acción de arrepentimiento, perdón, Sí, perdón hacia... a él o hacia ti? No, yo hacia Dios para que no Ya. no me afecte lo que me diga, ¿no? Ya. ¿Tú consideras de que él estuvo en la razón o tú siempre la tenías? Yo la tenía. ¿Y sigues considerando que la tienes? Un poquito de orgullo, ¿no? Sí, pero... Posiblemente haya habido algo de acuerdo a eso, o sea, para atrás, ¿no? Vino Claro, claro. de mucho tiempo, Ahora- antes de... Ahora, todo es hablar de que las mismas circunstancias cotidianas a todos nos pasan, pero la manifestación es diferente. Pero el organismo es muy parecida. Tenemos 2 casos de diabetes. Una persona que ha tenido un gran cambio hace 2 años y es qué sentimiento se movió, cómo actuó y cosas así, y que podemos todavía seguir depurando. Es su primera vez en clase. Le sugiero que siga asistiendo para que entienda más, porque tal vez ahorita tiene un poquito de panorama, más, hasta que entienda cuál es la causa exacta de que el cuerpo ya se encuentra en deterioro.
Sí, yo tengo una prima así. Profesionales, trabajan, también trabajan en el judicial, tiene un esposo, todo, pero ella no supera, tiene una depresión desde que murió su mamá. ¿Es tu amiga, tu enemiga? Pero, como yo digo, estaba bien hasta que murió su mamá. Murió su mamá, buen punto. se vino hasta el... Y lo que no supera, le dio diabetes, le ha dado todo. Ya. No puede superar. ¿Y qué crees que es la... Algo de ella misma interior. Ya. Tienen que analizar lo siguiente. Yo siempre le digo a ustedes mismos, pero tienen que verse ustedes. Cuando uno tiene un problema, una psoriasis, una diabetes, colesterol, problema psicosomático, una hipertensión, tenemos estado nervioso, depresión, porque la causa original es en mí. O sea, siempre está en mí. Ahora estoy en el curso y vamos a ver qué pensamiento tenemos. Pero hay circunstancias, como señala, de que de una muerte de algún familiar, donde mi interés personal, es decir, acá faltaba el interés personal, interés personal, y esta muerte de esa persona haya sido mi interés personal tan grande que ocurre que mis pensamientos, mi forma de pensar, no va a ser... ¿Alguien tiene un pariente fallecido? Puede pasar años. Ya falleció ya casi, hace casi 7, 8 años. Ok, por ejemplo, 7 años y estamos aquí y puede suceder de que no haya tenido un autoanálisis, no sepa todo lo que hemos hablado. Sus pensamientos siguen en desorden, sigue pensando que el problema lo tiene el otro, el accidente que le ocasionó o los médicos que hicieron la negligencia, y no estamos viendo la causa originadora de espiritual. Si nosotros nos interiorizamos a nosotros mismos, vamos a correr que murió, también tenía un plan, y si murió es parte de su... Entonces, ¿qué sucede con los que se quedan vivos? ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué murió? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué te has ido tan jovencito y por delante? O sea, esos pensamientos que a veces realmente van con un orgullo en subestimación, una aflicción hacia alguien. Si nuestra fe fuera tan fuerte, no nos disgustaríamos, estaríamos más felices que cumplió su plan espiritual, de vaya a tener la claridad espiritual para poder ir con su progreso espiritual. Y nosotros aún ¿alguien más ha tenido un progreso? Ya. Tú también. 2 años y medio, Ya. medio año. Pero han sido queridos. 7 años en algunos pueden ser menos tiempo, en algunos pueden ser más tiempo, 7 años. Hace poco vi una que quedó bastante mal mi vida. Mis hijos murieron. Es decir, el exceso de rencor. Tal vez ahorita no tengo rencor a nadie. Es la persona más valiosa. El interés más grande que tengan. Si se muere y se va, ¿cómo reaccionaré? Y como dijimos, esto es planeando y de ahora me proyectaré a cómo
circunstancial. Así, entonces, más personal grande, conservaría la calma, lo que corresponde, oraría para encaminar sobre para que pueda conciencia. Eso es la justicia. Es hacer a otro que gustaría que haga a ti. ¿O acaso no? Que es bien. Imagínense tu al momento de morir, tan fuerte, no se va a dar cuenta y podemos estar un tiempo y espacio que eternidad. Poner nuestro orgullo. Ya haya oración. Y pueda alguien que guía a los muertos. Entonces, hay algo. Hagamos a los otros, porque si yo quisiera ser Dios que parte, orar, si hay bien, hay un antes, siempre hay un antes y siempre hay un después. Problemas se da después de la situación, pero para ti lo más importante es siempre hay una situación. Señor, invito a que antes de algo pasó, en la visa que tuviste y algo pasó. Todos analicen la situación. Colesterol podría tener colesterol colesterol en la sangre. Exceso de estas comidas chatarras. Estaba intoxicando sin rueda. Y llegué a no cuidaba mi cuerpo. Hay que ordenarlo y el cuerpo instrumento de tratar. Algo pasó. Acordando usted se enteró que algo puede haber un gran más adelante se hará claro tiene donde mi interés centrado y una secuela fisiológica, un desorden, una desorganización. Nadie se da. Algunos. Quizás. Dice
se dice habilidades. Positivos. Cada lado, ¿qué podría ser? Lo que dice un más continente. Y si son propias, hay que pensamiento. Una continuidad sujeto mismo de mis propiedades. De un sujeto, o sea, es la manera, todo lo que tiene, el trabajo que tienes, que tú lo decidido tener. Todos y cada uno. Si tenemos un miembro de la familia que también la elementa por casa de la ciencia de los errores y urgencia, aprender a tener rectitud, fundamento de mis propios individuales profundos, pero una lectura ahora respeto a sus hijos o estar tendrá la fortuna bajo una condición que cumpla con condiciones en su estudio y respeto a las Dios se donará. Necesitamos nosotros somos un buen legado que es invaluable, que vale más, trasciende, y los que tienen diabetes se les eleva
el asunto es tener calma y paciencia ante la adversidad. Ya, yo quisiera de que el otro sea el que... ¿Cómo pienso? Pensar de lo que pensar en forma eficiente manera Procura discernir sobre cuestiones tradicionales potencial individual. Yo tengo un cuerpo, no es mi cuerpo, y que alguna reflexión. Sentimiento, creo que nuestro interés va a encontrar el interés nos lleva, por ejemplo, es más la casa, cuadro, y tú no es por también el si un siniestro en la pérdida de la salud, porque aunque no regarde, o sea, tarde o se va con sus dejamos y se la vivir adecuada. Ya estoy dando el de hacer un organismo consciente de poder
tener a la realidad. Reflexión. Ese a poder, porque si no vamos a acción y la vida para que la hagan. Es algo que fueron para ya con esto vamos a saltar a la vida una deuda material espiritual